bonito porque van a ver que hay que usar varias de las cosas que ya conocemos. Entonces, esto de acá es el polinomio característico, el determinante de una matriz A menos lambda por la matriz identidad. Eso sería el determinante. Ahora, a esto le vamos a llamar polinomio característico. Eh, Nos dicen que si P es un polinomio característico de la matriz A, los ceros de P reciben el nombre de autovalores. Aquí está en inglés, pero esto significa autovalores. Eigenvalores. Autovalores o valores característicos. La matriz A, si lambda es un autovalor de A y X distinto de 0, satisface que A menos lambda I por X igual a 0. Entonces, X es un autovector, nos dice aquí. Entonces, vamos a hablar de autovalores y autovectores o vector característico de A correspondiente al autovalor lambda. Bien, entonces hay que entender bien lo que se nos dice. Los autovalores son, en otras palabras, cuando nosotros tenemos el polinomio característico, que es aquel determinante, los ceros de este polinomio característico son los autovalores o los valores característicos. Y si tenemos que lambda es un autovalor y tenemos acá un vector distinto de 0 que satisface que A menos lambda por I por X es igual a 0, entonces X sería un, en este caso, autovector o vector característico. Bien, aquí se nos da un ejemplo. Estos ejemplos, pues, vamos a hacer uno nosotros. No nos vamos a... Aquí hay varios ejemplos, pero nosotros vamos a hacer uno. Entonces no nos interesan estos ejemplos por el momento. Bien, entonces nos vamos a quedar con los autovalores por el momento y vamos a dejar de lado lo del radio espectral. Eso lo vamos a dejar de lado, radio espectral, solo autovvalores y autovectores. Entonces, empecemos con los autovvalores y autovectores. Acá se nos dice, calcule el autovalor y autovector asociado a las siguientes matrices. Así nos dice este problema. Entonces vamos a resolverlo. Van a ver que es fácil. Lo primero que hay que hacer es encontrar el polinomio característico. Por ahí vamos a iniciar. Después de encontrar el polinomio característico, pues tenemos que igualar a 0, si se acuerdan. Entonces acá vamos a iniciar. Bien, entonces este es el ejemplo 1. Ya leímos en qué consiste lo de autovalores y autovectores. Entonces, en este ejemplo lo que hay que hacer es lo siguiente. Ejemplo 1. Tal cual lo dice aquí, calcule el autovalor y autovector asociado de las siguientes matrices.
Entonces vamos a escribirlo acá. Calcule los autovalores y autovectores asociados de la siguiente matriz. Y ahí se nos da una matriz. Vamos a empezar por esta. Tenemos 2, menos 1 y menos 1, 2. Entonces tendríamos 2, menos 1 y menos 1, 2 aquí. Entonces esta es la matriz. Bien, a esta matriz vamos a llamarle A. Entonces esta matriz va a recibir el nombre de A. Y ahora vamos con la solución. Ahora, para la solución, lo que vamos a hacer es, ahorita no. Primero, calculemos el polinomio característico. Entonces, primero, calculemos el polinomio característico. Ahora, ¿quién es el polinomio característico? Esta parte nos interesa. Resulta que el polinomio característico, aquí lo vamos a ver, lo definen desde el inicio y nos lo definen como el determinante de A menos lambda por I. Así que este polinomio característico es E de lambda igual al determinante de A menos lambda por la matriz I. Esta matriz I es la matriz identidad. Así que en este caso vamos a tener que hacer esta suma. Veamos que esto va a ser el determinante de, bueno, ¿quién es A? A sería 2 menos 1 menos 1, 2 menos lambda por la matriz identidad. La matriz identidad sería 1, 0, 0, 1. Ahora noten aquí que este lambda se distribuye entre cada elemento de esta matriz. Sin embargo, hay elementos que son ceros. Entonces, esto aquí sería igual al determinante de, y acá tendríamos 2 menos 1 menos 1 aquí, 2 acá, menos, acá tendríamos lambda, 0, 0 y aquí lambda. Luego, esta suma de acá es determinante de 2 menos lambda, menos 1, menos 0 es menos 1. Luego acá tengo menos 1 y acá 2 menos lambda. Entonces necesito calcular el determinante de esto. Si a nosotros nos incomoda mucho trabajar con esta notación, también en vez de utilizar esto de determinante, pudimos haber usado la notación que es muy similar, bueno, que es la de valor absoluto, ¿cierto? En vez de usar esta notación, pudimos haber usado esta de acá y representa exactamente lo mismo, es el determinante de esto que queremos calcular.
si nos sentimos más cómodos trabajando de ese modo, de esa manera, entonces podríamos hacerlo perfectamente. Ahora vamos a hacer el determinante de esta matriz de 2 por 2, que es fácil de calcular. Sería, como es una matriz de 2 por 2, sería 2 menos lambda. Vamos a ver. 2 menos lambda por 2 menos lambda, que es 2 menos lambda al cuadrado, menos 1 por menos 1, que es 1. Y ahí nos queda, acá lo podemos seguir desarrollando, ¿cierto? Acá lo puedo seguir desarrollando sin ningún problema. Entonces, hasta ahí lo podemos dejar, o si preferimos lo podemos seguir desarrollando y no habría ningún problema. Yo lo voy a dejar hasta ahí por lo siguiente. Van a ver que me conviene dejarlo hasta ahí. Entonces, hasta acá lo vamos a dejar. Desarrollarlo es posible y no habría ningún problema. Pero por conveniencia vamos a dejarlo hasta ese punto. Ya van a ver por qué. Ahora encontremos los autovalores. Entonces vamos a encontrar los autovalores. ¿Cómo se encuentran los autovalores? Igualando el polinomio característico a 0. Entonces aquí yo ya tengo el polinomio característico, p de lambda. Entonces vamos a igualarlo a 0. Vamos a tener que igualar este polinomio característico a 0. Pero antes de eso, vamos a decir quién es el polinomio característico. Vamos a mover esto. Vamos a ir, entonces, p de lambda es igual a 2 menos lambda al cuadrado menos 1. Que esto de acá, como les dije, se puede seguir desarrollando. Sería, esto es un producto notable, sería 4 menos 4 lambda más lambda al cuadrado menos 1. Que sería lambda al cuadrado menos 4 lambda más 3. Bueno, creo que más bien conviene más expresarlo así. De todos modos, vamos a llegar a la misma respuesta. Lo que yo quiero hacer acá es aprovechar esta forma que tiene para aplicar la diferencia de cuadrados, pero vamos a llegar a la misma solución. Entonces, esto es el polinomio característico. Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos en este caso, quisiéramos igualar a 0 el polinomio característico para encontrar los autovalores. Entonces, vamos a igualar a 0 el polinomio característico. ¿Quién es el polinomio característico? Pues es esto que tenemos acá. Ahora, esto es como que si tuviésemos 1 al cuadrado, ¿verdad? Porque 1 al cuadrado es 1. Entonces, de ahí podemos factorizar esto de la siguiente forma. 2 menos lambda menos 1 por 2 menos lambda más 1 igual a 0. Esto por
la diferencia de cuadrado, ¿cierto? Cuando yo tengo a al cuadrado menos b al cuadrado, esto es igual a menos b por a más b. Nada más que a en este caso sería esta expresión. Entonces, a sería esta. Esta será las veces de a. Y esto haría las veces de b. Entonces ahí tengo a, tengo b. Vean que aquí tendría a menos b por a más b. Nuevamente acá esto es a. Y este número, este 1 es b. Igual aquí. Este es a. Y esto es b. Bien, ahora vamos a hacer las sumas. 2 menos lambda menos 1 sería 1 menos lambda. Sería 2 menos 1 es 1. Y acá me queda 3 menos lambda igual a 0. Bueno, entonces tenemos 3 menos lambda igual a 0. De ahí sale lo siguiente. Sería 1 menos lambda igual a 0. O 3 menos lambda igual a 0. Entonces despejamos. Acá mando lambda al otro lado a sumar. Y aquí mando lambda también al otro lado a sumar. Y me queda que los valores de lambda son 1 y 3. Entonces tenemos dos autovalores. Entonces ya encontramos los autovalores. Entonces tenemos dos autovalores. Tenemos lambda 1 igual a 1 y lambda 2 igual a 3. Entonces, esos dos serían los autovalores. Como pueden ver, es fácil, ¿cierto? Entonces, es sencillo, solo calcular este determinante. De ahí nos queda ese determinante igualar a 0. Y de ahí, pues, hacer esto. Ahora, otra forma de hacer esto, que no siempre nos va a quedar de esta forma el polinomio característico. Aquí no, fue coincidencia que nos quedara así, como una diferencia de cuadrados, fue una coincidencia. Entonces, no siempre va a quedar de esta forma, así que a veces va a ser necesario desarrollarlo. Aquí no lo hicimos porque no es necesario, pero si lo hubiéramos desarrollado, hubiéramos llegado a un polinomio que tiene pues estas mismas raíces. Entonces, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya que tenemos los autovalores, como podemos ver acá, además de los autovalores, hay que calcular los autovectores asociados. Ahora, ¿cómo se calcularía el autovector asociado? Pues aquí ya se nos dan pues, ciertas formas de hacer eso. Y resulta que en este caso, lo que habría que hacer es lo siguiente. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Ahora, calculemos el autovector asociado a lambda sub 1 igual a 1. Ahora, este autovector, ¿cómo lo vamos a calcular? ¿Cuál sería la forma de calcularlo? Pues es bien sencillo. Lo que vamos a hacer es que en esta matriz que tenemos acá, esta de acá, a menos lambda i, vamos a sustituir el valor de lambda. Entonces vamos a tener aquí que vamos a tener lo siguiente, vamos a tener a menos lambda sub 1 i por el vector x
igual a 0. Esa es la ecuación, según nos dice la definición. Bueno, sí, aquí está la definición. Entonces, tendríamos que calcular el autovector de esta forma. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Eh, Afortunadamente ya sabemos cuál es la forma de A menos lambda I. A menos lambda I es esto de acá. 2 menos lambda, menos 1, 2 menos lambda. Entonces acá solamente hay que sustituir por, sería 2 menos lambda 1, 2 menos lambda 1, menos 1, menos 1, por el vector X, que en este caso sería X1, X2, porque es una matriz de 2 por 2, igual a el vector 0. Entonces hay que resolver esto, pero hay que darse cuenta que el lambda 1 tiene como valor 1. Entonces acá sería recordar quién es lambda 1. Lambda 1 es 1. Esa parte es importante. Este lambda 1 tiene el valor de 1. Así sería 2 menos 1, que es 1, y 2 menos 1, que es 1. Así nos queda la siguiente matriz. Me quedaría 1, menos 1, acá menos 1, y 1 por el vector x1, x2, igual acá al vector 0, 0. Multiplicamos esto y me queda x1 menos x2, y acá menos x1 más x2 igual al vector 0, 0. Obviamente acá nos va a quedar un sistema. Sin embargo, notamos que esta primera fila es múltiplo de la segunda. Entonces, esto se reduce a lo siguiente. De ahí, podemos hacerlo así. Como esta y esta son iguales, nada más que una es múltiplo del otro, se puede hacer x1 menos x2 igual a 0. Porque sería igualar cada componente, ¿verdad? Y acá también menos x1 más x2 igual a 0. Pero noten que en este caso es solamente igualar cada componente, ¿cierto? O sea, este de acá, este vector de acá es lo mismo que este de aquí. ¿Por qué? Porque si multiplico acá por menos, entonces se me convierte en esto. Bien, de este modo ya sabemos en este caso que eh, si despejamos, sucederá que x1 es igual a x2. Eso es lo que pasa. Ah, bien. Entonces, tal cual ven acá, que cuál sería la componente que cumple con esto, pues tal cual ven aquí, lo que pasa es que eh, el autovector asociado a esa parte de ahí, bueno, acá pueden ver que se tiene un primer autovector, que es 0, 1, 1. Entonces, el autovector asociado acá sería, bueno, tendríamos b sub 1, permítanme. Luego, el autovector es b sub 1
igual a x1, x2. Pero esto es igual a, sabemos que x1 y x2 son lo mismo, entonces sería x1, x1, ¿cierto? Porque son iguales. Acá podemos factorizar, podemos sacar aquí el x1. Entonces me queda x1 y acá me queda el vector 1, 1. Y este de acá es el vector asociado. Vamos a decir, el vector asociado a lambda 1 igual a 1 es el vector uno, 1. Y ahí tendríamos el autovector. Este acá es el autovector. Entonces, este es el primer autovector. Este de acá es el... Ahora vamos con el segundo autovector. Entonces, lo que calculamos acá fue el primer autovector. Y vamos a decir, ahora calculemos el autovector asociado a lambda sub 2 igual a 3. Entonces ahí tenemos que calcular, tenemos que ver aquí cómo sería a menos lambda sub 2 y por x igual a 0. Entonces, ahí tenemos eso. Ahora a menos lambda sub 2 y, si nos acordamos cómo es 2 menos lambda sub 2, 2 menos lambda sub 2, aquí menos 1 y acá también menos 1. Ahora esto lo vamos a multiplicar por x sub 1, x sub 2 y lo igualamos a 0. Entonces aquí sería 2 menos lambda sub 2. ¿Quién es lambda sub 2? Lambda sub 2 es 3. Entonces ahí hay que recordar eso. ¿Quién es lambda sub 2 en este caso? Lambda sub 2 resulta ser 3. Entonces aquí este valor sería 3 y este valor también sería 3. Aquí lo definimos. Bueno, aquí lo, lo mencionamos que el valor es 3. Entonces acá esto sería 2 menos 3 es menos 1. Aquí es menos 1. Luego acá menos 1. Y aquí también menos 1. Tenemos x1 y x2 igual a 0, 0. Para este caso vemos que de aquí mismo se puede observar que tenemos una sola ecuación porque tenemos menos x1 menos x2 igual a 0. Bueno, haciendo la multiplicación acá tendríamos, multiplicando esta matriz por este vector, que tenemos menos x1 menos x2 menos x1 menos x2 igual a pues permítanme aquí, igual a 0, 0. Entonces, de aquí vean que solo tenemos una ecuación, ¿cierto? Solo una, porque tenemos la misma aquí en la
primera fila y la misma en la segunda fila. Entonces, de ahí resulta que menos x1 de ahí resulta que menos x1 y menos x2 es igual a 0. De acá podemos hacer lo siguiente, ¿cierto? Se puede despejar. Entonces digo, bien, entonces tendría que, si despejo, puedo despejar para cualquiera de los dos, no hay problema. Si mando este x2 al otro lado, me quedaría que menos x1 es igual a x2. Bien, entonces ya que tenemos eso, luego tenemos un segundo autovector asociado. Entonces esto sería igual a, tenemos x1 y x2, pero si nos acordamos, habíamos mencionado que x2 es igual a menos x1. Entonces esto de acá es igual a x1 y esto es menos x1. Ese es el valor de x2. Después esto de acá factorizamos el x1 y esto es 1 menos 1. Ahora, este de acá sería el autovector asociado a lambda sub 2. Entonces, el vector asociado o el autovector asociado a lambda sub 2 es el vector 1 acá menos 1. Y ahí lo tendríamos. Ya prácticamente con esto terminaríamos este problema. Porque nos pide que tenemos que encontrar los autovalores y autovectores. Entonces ya los encontramos. Encontramos pues el primer autovalor, que es 1. Aquí lo tenemos, 1. Lo encontramos. Y su autovector asociado. Acá le voy a colocar autovector. Ahí lo dejamos. El autovector asociado a lambda 1. Ahí está. Bien, entonces en resumen, para concluir, tenemos dos autovalores y dos autovectores. Entonces, eh, vamos a ver. Este es el autovalor, que es menos es 3, y el autovector sería menos, sería 1 menos 1. Para el otro caso tenemos otro autovalor que es 1 y el autovector sería 1, 1. O sea, ahí prácticamente terminaríamos con este problema. Así que vamos con otro. Este de acá se ve fácil porque es de una matriz de 2 por 2. ¿Qué tal si intentamos con una matriz un poquito más complicada? Digamos una de 3 por 3, como por ejemplo esta. Entonces vamos a ver qué sucede con esta matriz. Bien, sería hacer lo mismo. Como no quisiéramos volver a copiar lo mismo, vamos a hacerlo como si fueran incisos. Me voy a ir al primer problema y vamos a decir que este es el inciso A. Inciso A. Y vamos ahora con un inciso B.
Ahora, para el inciso B, la matriz cambia. Ahora es una matriz un poquito más grande. Sería una matriz de 3 por 3. En este caso vamos a elegir esta, menos 1, 2, 0. 0, 3, 4. Por último, 0, 0, 7. Entonces, esta es la matriz. Para la solución, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que hicimos en el problema anterior. Lo que hicimos en el problema anterior fue primero calcular el polinomio característico. Entonces vamos a iniciar por ahí. Vamos a decir, primero, calculemos el polinomio característico. Ahora, aquí, por cuestión, por, eh, por cuestión de notación, les recuerdo que el polinomio característico, P de lambda, se puede escribir como, en vez de usar la palabra determinante, vamos a usar esto, determinante de A menos lambda por I, donde I es la matriz identidad. Entonces esto sería el determinante de, vamos a ver acá, determinante de esta matriz, menos 1, 0, 0, 2, 3, acá 0, 0, 4, 7, menos lambda por la matriz identidad, sería la matriz identidad también de orden 3, entonces aquí sería 0, 1, 0, 0, 0, 1. Observen que estamos trabajando con matrices cuadradas. Acá hay cosas que se pueden hacer directamente, que son un poquito obvias, ¿cierto? Por ejemplo, aquí van a notar que este lambda se distribuye entre cada componente, ¿cierto? Entonces, este lambda solamente nos va a quedar aquí en la diagonal porque si lo multiplico por 0, se va a hacer 0. Así que solo me queda en la diagonal. Y para no hacer tan largo el ejercicio, porque no tenemos tiempo, sería un menos 1 menos lambda. Ahí lo pueden comprobar ustedes. 0, 0. Acá sería 2, 2 menos 0. 3 menos lambda. Acá sería 0 menos 0 es 0. Luego acá esto es 7 menos lambda. Acá sería 4 menos 0, que es 4. Y acá 0. Entonces prácticamente es como que solo le restamos menos lambda, le colocamos menos lambda a la diagonal. Eso es lo único que se hace. Vean, es un patrón que uno descubre con la experiencia, ¿verdad? Aquí sería menos 1 menos lambda, 3 menos lambda, 7 menos lambda y lo demás se conserva. 2, 4, 0, 0, 0. Entonces todo ahí se conserva. Ahora, el determinante de esto resulta que lo podemos calcular fácilmente. Si se acuerdan, nosotros podíamos tomar la fila o columna que nosotros quisiéramos. En particular, si hay una fila que tiene varios ceros o una columna que tiene varios ceros, nos interesa tomarla porque eso minimiza el trabajo que vamos a realizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a tomar esta columna y vamos a considerar los signos, ¿cierto? Sería más, menos, más. En vez de considerar la fila, vamos a tomar la columna porque aquí esto es 0 y esto es 0. Entonces me quedaría que aquello es igual a
sería menos 1 menos lambda por el determinante de, vamos a ver, elimino este y este. 3 menos lambda, 7 menos lambda. Aquí 4. Y aquí hay algo interesante. Resulta que como los demás coeficientes van a ser 0, entonces prácticamente lo único que me va a sobrevivir es esta expresión. Lo voy a colocar acá. Siempre lo vamos a colocar. Entonces acá sería más 0, menos 0, ¿verdad? Por el signo. Recuerden, hay que respetar el signo, que es menos 0. Y acá nos queda, vamos a ver, menos 0. Se elimina segunda fila, primera columna. Me queda 2, 2, 2 acá. Se elimina esta y esta. 2, 0, 0, 7 menos lambda. Más 0 por, ahora se va a eliminar esta tercera fila con la primera columna y me queda 2, 4, 0, 3 menos lambda. Pero al final esto no importa. ¿Por qué? Porque esto se me hace 0. Recuerden, como estoy multiplicando por 0, esto es 0, esto es 0. Si multiplico por 0, acá esto se me va a hacer 0. Entonces desde aquí ya podemos decir que el resultado de esto de acá, como hay que multiplicarlo por 0, y el resultado de esto de acá, como hay que multiplicarlo por 0 también, va a ser 0. Entonces ahí no hay nada más que decir. Esto es 0, esto también va a ser 0, porque estamos multiplicando por 0. Después de eso hay que calcular el determinante de esto. El determinante de esto, aquí puedo factorizar el menos, el signo menos, y me quedaría acá 3 menos lambda. Vean, acá sería este por este menos este por este. Sería 3 menos lambda por 7 menos lambda menos 0. Entonces al final solo me sobrevive 3 menos lambda por 7 menos lambda. Y eso es lo que me queda. Entonces, el polinomio característico es el polinomio característico es t de lambda igual a menos. Acá los puedo conmutar, pero lo puedo dejar así también sin problema. 1 menos lambda, 3 menos lambda y vamos a colocarlo acá abajo. No me da el espacio ahí. 1 más lambda, 3 menos lambda por 7 menos lambda. Los autovalores, ahora encontremos los autovalores.
Los autovalores de esto sería igualar el polinomio característico a 0. Si nosotros igualamos el polinomio característico a 0, lo que vamos a obtener es que esta expresión de acá, la voy a copiar para ahorrar tiempo. Esa expresión de ahí tiene que ser igual a 0. Ahora, la ventaja aquí es que ya lo tenemos factorizado. Entonces, lo que sucede es que 1 menos lambda tiene que ser igual a 0. Este menos lo puedo mandar a dividir allá y se me hace lo siguiente. Se me hace que esto de acá es igual a 0. Mando este menos a dividir. Lo mando al otro lado a dividir y me quedaría esto igual a 0. Entonces me queda que 1 más lambda es igual a 0. O 3 menos lambda igual a 0. O 7 menos lambda igual a 0. Y de ahí me queda que lambda es igual a menos 1. O 3 igual a lambda. Entonces ahí despejo ahí para lambda. O 7 igual a lambda. Entonces tenemos tres autovalores. Tenemos 3 autovalores. Le vamos a llamar lambda 1 igual a menos 1, lambda 2 igual a 3 y lambda 3 igual a 7. Esos son los autovalores que tenemos, conocemos. Ahí están. Son estos 3. Ahora necesitamos calcular los autovectores asociados. No nos va a dar el tiempo, creo, para calcular los 3, pero por lo menos uno. Ahora, calculemos el autovector asociado a lambda sub 1 igual a menos 1. Entonces, este autovector asociado, ¿cómo se va a calcular? Bueno, este vector asociado se calcula de la ecuación a menos lambda sub 1i por el vector x igual a 0. Entonces, esto es equivalente a lo siguiente. Ya sabemos prácticamente quién es esta matriz. A menos lambda i, la calculamos acá al inicio. Resulta que A menos lambda I es esta matriz. Entonces, es esto de acá. Vean que esto es A menos lambda I. Ahí tenemos esa matriz. Esa es A menos lambda. Pero en este caso es lambda sub 1. Así que aquí vamos a cambiar un poquito el subíndice. Ahora, X acá sería un vector de 3 componentes, X sub 1, X sub 2, X sub 3, y esto igual al vector 0. Entonces esto es vector 0, 0, 0, 0. Y hay que recordar quién es lambda sub 1. Bueno, aquí vamos a colocar que este es lambda sub 1, lambda sub 1, lambda sub 1. Lambda sub 1 es menos 1. Entonces aquí, este lambda sub 1 es menos 1. También tendríamos esto. El valor aquí es de menos 1, el de lambda sub 1, menos 1, menos 1. Entonces sería menos 1 menos 1 es, por la ley de los signos, esto nos queda 0. 3, esto me queda 4 y esto 8. 0, 3. Entonces nos queda acá, nos queda 0, 4, 8. Menos por menos da más, sería 1, 1 menos 1, 1 más 3, 1 más 7.
2, 4, 2 aquí, 4 acá, 0, 0, 0, 0. Por el vector, en este caso, x sub 1, x sub 2, x sub 3, igual al vector 0. Entonces acá esto es igual al vector 0, 0, 0. Cuando hago la multiplicación de esta matriz por este vector, me queda 2, x sub 2. Multiplico este por este. Demás son 0. 4x sub 2 más 4x sub 3. Después me queda 8x sub 3. Y esto igual a vector 0, 0, 0. Entonces, de ahí, de aquí mismo, ustedes pueden ver lo siguiente. De aquí se genera el siguiente sistema. 2x2 igual a 0. 4x2 más 4x3 igual a 0. Y 8x3 igual a 0. Entonces nos queda ese sistema. Ahora, ¿qué pasa con este sistema? Veamos lo siguiente. Esto significa que si mando a dividir acá el 2, me queda que x2 es igual a 0, ¿cierto? O sea, mando a dividir el 2. Acá si mando a dividir este 8, me queda que x3 es igual a 0. Y acá vean que x2 y x3 pues ya lo encontramos. Entonces como que esta parte está de más, porque acá tenemos 4x2 más 4x3. Y como ya tenemos quién es x2 y x3, que es 0, entonces ahí prácticamente ya tenemos el resultado. Luego vemos que, vamos a ver acá. Luego tenemos que B1 sería igual a el vector x1, x2 y x3. Ahora, pero sabemos que x2 y x3 es 0. Entonces solo nos queda aquí el vector x1, 0 y 0, porque x2 y x3 es 0. Lo acabamos de encontrar aquí. X2 y x3 es 0. Bien, después de eso, acá podemos factorizar el x1, ¿cierto? Sacamos como factor y me queda 1, 0, 0. Y este de acá sería el autovector. Entonces aquí tenemos el autovector asociado a lambda sub 1. Entonces decimos acá, el autovector asociado a lambda sub 1 igual a menos 1 es el vector, y acá lo tenemos 1, 0, 0. Y ahí tendríamos nuestro primer autovector asociado a lambda 1. Hacemos lo mismo para lambda sub 2. En lambda sub 2 tendríamos que hacer el mismo procedimiento, sustituir acá por lambda sub 2 y luego resolver este sistema para encontrar qué relación existe. Bueno, chicos, entonces ya se nos acabó el tiempo. Nos faltó encontrar lambda sub 2 y lambda sub, los vectores asociados a lambda sub 2 y lambda sub 3, pero hasta aquí nos quedaremos por el día de hoy. Voy a pasar lista antes de que nos retiremos.